11:35, Gaby Derelisi. Bueno, vamos a hablar de algo que le venimos dando seguimiento, que tiene que ver con el tema discapacidad, porque hubo algunas novedades importantes. Está más en emergencia que nunca eso, pero vamos a tratar de desandar algún camino que comenzó también esta semana con una nueva manifestación que se produjo ahí en el Ministerio de Salud, donde, por supuesto, como siempre, como suele ocurrir y como vemos las imágenes, están las personas mismas con discapacidad, familiares, también prestadores, porque digamos en esta lucha se están unificando todos porque una cosa tiene que ver con la otra. Estuvo convocada esa manifestación el martes a las 10:30 de la mañana. Por supuesto que, y ahora les voy a explicar por qué les estoy diciendo este horario puntualmente. El motivo, por supuesto, que lo venimos reflejando, contando, pero vale la pena volver a decirlo, es la falta de respuesta del titular de Andis, que recordamos que se llama Diego Spanuolo, y el ministro de Salud, Mario Lugones, y los mencionamos porque nunca se los nombra tanto. Nadie sabe quién es Spanuolo, nadie sabe quién es Lugones, bueno, se les conoce muy poco la voz, se conoce muy poco la cara, pero son los responsables de lo que está pasando con la salud en general y con la discapacidad en particular. Bueno, obviamente no están dando respuesta a todos los reclamos urgentes, están pidiendo convocatorias, están pidiendo reuniones para actualizar, por ejemplo, el tema de los aranceles de las prestaciones, que esto está haciendo, además de todas las dificultades que están teniendo las personas con discapacidad para adecuarse a la supuesta nueva normativa, y ahora vamos a ver porque hubo novedades. Bueno, no se está actualizando el nomenclador. Esto significa que hay muchos profesionales que han dejado de atender, hay muchas casas que acogen a discapacitados que están a punto de cerrar. Esto es básicamente lo que venimos contando desde hace un año a esta parte. ¿Qué se modificó por ahora? Nada. Y encima hemos visto el mes pasado, con una crueldad inusitada, y ya lo habíamos hablado también, esta especie de auditoría totalmente alocada que empezaron a hacer con cartas documentos para que las personas con discapacidad acrediten su condición de discapacidad, lo que significó movilizar a un montón de gente, movilizar a personas con discapacidad, en algunos casos con discapacidad muy severa, para que un médico les vaya a decir si tenés discapacidad. Bueno, un horror, una crueldad espantosa. Cosa que obviamente si no se resuelve, estamos hablando de más de 250.000 personas con discapacidad que corren riesgo de quedarse sin atención por todo el ahogo financiero que están enfrentando los prestadores de servicio, más la problemática de la pensión no contributiva. Pero a las 9 de la mañana, o sea, yo les dije, la manifestación estaba programada para el martes a las 10:30 de la mañana. De hecho, había flyers, había convocatoria. Por supuesto que el gobierno sabe de eso. Además, imagino que deben tener que pedir algún tipo de permiso para estar ahí frente al Ministerio de Salud. Y a las 9 de la mañana se conoció una novedad, una información, que el gobierno derogaba la resolución 187, una medida que era la que había anunciado el propio gobierno el 16 de enero, que establecía regular, auditar las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Más, ¿se acuerdan que se mencionaba ahí toda la polémica de la nueva terminología con la que mencionaban a las personas discapacitadas, de que se armó mucho quilombo con eso, que le decían idiotas, etcétera, etcétera, etcétera? Yo les propongo que escuchemos, son 2 minutitos, pero me parece que es muy interesante escuchar al diputado Daniel Arroyo, que es una persona que viene haciendo un seguimiento muy importante sobre esto, porque además es presidente de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, y se refería a la derogación de esta resolución de esta manera. El gobierno derogó hoy la resolución 187. Es la resolución que creaba el baremo, las condiciones para el acceso a las pensiones por invalidez laboral, porque antes había hecho un decreto, volviendo a la década del 40 del siglo pasado, casi 100 años para atrás, volviendo al concepto de pensión por invalidez laboral. Es la misma resolución que denominó a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. De ahí se terminó de desacomodar todo el sistema. 300.000 cartas documentos, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, personas yendo y viniendo a hospitales que no tenían ni idea qué tenían que hacer. Tenemos que avanzar en 3 planos.
Uno es la ley de emergencia en discapacidad. Los próximos días tiene que haber sesión en la Cámara de Diputados y tenemos que aprobar la ley de emergencia en discapacidad, que reorganiza y resuelve el problema claramente de las pensiones y vuelve al concepto de pensión por discapacidad, que reordena el nomenclador porque hoy está totalmente desfasado, desacomodado y nadie está accediendo a las prestaciones en los servicios básicos, las personas con discapacidad, y sale del maltrato y establece el respeto como regla. En segundo lugar, el gobierno tiene que hacer una auditoría lógica, razonable, no poner en estado de desesperación a las personas yendo y viniendo sin saber qué hacer. Y en tercer lugar, hay que actuar con humanidad y con racionalidad. No se puede estar experimentando con las personas, haciendo una resolución, yendo, viniendo, generando un estado de angustia y desesperación en serio. Es tiempo, claramente, de ayudar. Es tiempo de sacar ya la ley de emergencia en discapacidad, que va a ayudar al gobierno a encarar una política pública lógica. Es tiempo de hacer una auditoría lógica, razonable, profesional. Es tiempo de salir del maltrato y tomar como regla el respeto y el acompañamiento a las personas con discapacidad. A mí me pareció clarísimo, por eso lo quise dejar. Generalmente no dejamos audios tan largos, pero me pareció tan completo lo que decía él, porque además va desarrollando las diferentes cuestiones que engloban la situación con el tema de discapacidad. La derogación ahora de esta resolución 187, el tema de las auditorías que, recordamos, el gobierno ponía el foco en que habían sido detectados numerosos casos de fraude con personas sin discapacidad certificadas, beneficiarios con documentación falsificada, o sea, poniendo, digamos, un manto de sospecha prácticamente no, en todas las personas que cobran una pensión no contributiva, en todas las personas con discapacidad que, digamos, tienen alguna ayuda del Estado. Bueno, el gobierno en ese momento decía que el 80%, el gobierno de Milei, ¿no?, de los beneficiarios no cumplían con los requisitos para recibir esas pensiones. El 80%. Es una barbaridad. Por supuesto que, de alguna manera, como dice Daniel Arroyo, probablemente sea necesario, digamos, hacer, digamos, una auditoría, una investigación, a ver si todo. Ahora, es estrictamente necesario tener que hacer pasar a todas las personas con discapacidad a lo que les hicieron pasar. Realmente es impensado. Desde el Ejecutivo, o sea, desde el gobierno de Javier Milei, dicen que el proceso de revisión va a continuar bajo un nuevo procedimiento, ahora luego de esta derogación. Por eso también hablamos de estas idas y venidas, lo que decías vos, Carla, también, ¿no? Digamos, es realmente inhumano, es cruel andar yendo y viniendo con resoluciones, con medidas, ahora sí, ahora no, ahora vení, ahora quédate, ahora esto sirve, ahora esto no te sirve. La verdad, es enloquecedor. Bueno, lo que dice el gobierno es que va a haber un nuevo procedimiento que se va a confirmar en las próximas semanas. Todavía no hay una resolución tomada acerca de cómo va a seguir todo el tema de las auditorías. Pero para que terminemos de entender, yo quiero que escuchen lo que nos decía Marta Mato. Marta Mato es la madre de una persona con discapacidad. Primero, a propósito de la movilización, que de igual manera se realizó el martes, con la intención de que además los atiendan, no que tomen resoluciones unilateralmente como lo que vienen haciendo, sino que hay toda una comunidad de diferentes organizaciones que hace un montón de tiempo que se pusieron de acuerdo para ir juntos, para poder tratar de solucionar los problemas que no están siendo atendidos. Fíjense lo que nos decía a propósito de la marcha del martes Marta Amato. Hoy fuimos al ministerio, nadie nos quiso recibir. Se pegó un cartel en el ascensor que con suerte lo verá alguna ordenanza y lo sacará para limpiar la pared. Es vergonzoso lo que está pasando, es lamentablemente inhumano lo que estamos haciendo, tener que exponer a los chicos para reclamar por sus derechos. A todos los políticos, que no se olviden que detrás de cada discapacitado hay una familia, hay amigos y hay vecinos. Hay mucha gente indignada por todo esto. Y yo no escucho a ningún político hablar del tema de discapacidad. Tienen temas más banales, parece, que el sufrimiento de los chicos y sus derechos que están vulnerados totalmente. Y les voy a proponer que escuchemos esta segunda parte que
básicamente habla de la angustia de Marta y lo voy a poner al aire porque yo, digamos, en algún momento dije, bueno, no lo ponga al aire, pero Marta, como un montón de padres, madres, familiares y de personas discapacitadas, están queriendo que esto se visibilice, están queriendo apelar a la sensibilidad de todas las personas, no solamente de los políticos, sino de todos nosotros, de los que nos están escuchando, de los periodistas, de los comunicadores, para que se entienda por el calvario por el que están atravesando. Y nos decía Marta lo siguiente. Somos madres, padres, familiares, gente común que está luchando contra todo un mundo de políticos que no miran para este lado. Tienen temas más importantes que los discapacitados, que no se dan cuenta que son parte de la sociedad, ellos, su familia y la gente que los rodea y los conoce y se conmueve. Y a la hora de votar lo va a tener en cuenta. Cuando vean los resultados, espero que se acuerden de esta silla de ruedas. Es vergonzoso tener que sacar a los chicos a la calle y exponerlos así para que se enteren que existen. ¿Es que no hay ningún político que tenga un hijo discapacitado? Claro, con mucho dinero es mucho más fácil. No dependen del Estado. Lamentablemente yo no tengo la culpa que los aportes míos y del padre hayan llegado a la ANSES y ya hayamos terminado en PAMI para tener que soportar todo esto. Bueno, quise dejar este testimonio del drama por el que están atravesando Marta, como un montón de Martas que están viendo afectado en todo caso el derecho de sus hijos, de sus familiares a, digamos, poder tener algún tipo de pensión, personas que en algunos casos son mayores y que saben que en algún momento van a dejar de estar en este plano terrenal y que sus familiares discapacitados de alguna manera van a tener que sustentarse económicamente con ayudas como corresponde del Estado, que es lo que está ahora viendo tambalear por la desidia y por las medidas contradictorias que genera todo el tiempo este gobierno. Vuelvo y con esto termino al tema de la emergencia en diputados, la emergencia en discapacidad en diputados. Por supuesto, la oposición está intentando que en la próxima sesión se trate este tema, que ya tiene dictamen de comisión. Unión por la Patria está intentando que se incluya en el temario esta emergencia de discapacidad. Entiendo, Carla, por ahí vos sabés un poco más de que en las próximas, cuando estuvieran tratando también el tema de la jubilación, sí, puede ser miércoles que viene. Meter ahí el tema también de discapacidad. No está fácil, hay muchas objeciones en la emergencia de discapacidad, porque hay muchos que se refieren al costo fiscal, por supuesto, que esto significa. De todas formas, en el dictamen de UP hubo algunas contrapropuestas para reducir, digamos, lo que significaría el costo, digamos, de esta emergencia en discapacidad. Lo que está diciendo desde UP es, si la emergencia en discapacidad no está en el temario en la próxima sesión, nosotros no vamos a bajar. O sea, es esto o nada. Necesitamos que esto se apruebe lo más rápido posible. Lo que básicamente están proponiendo es descongelar los nomencladores, digamos, para digamos, que empiecen a cobrar un dinero más digno para que puedan seguir atendiéndolos. Todos coinciden en indexar estos valores a la inflación, en indexar los valores de las pensiones no contributivas al valor de la inflación. Hay que ver si es a través del IPC o del índice de movilidad jubilatoria. Unión por la Patria además pide pagar una compensación a los prestadores por actualizar los montos desde, digamos, retroactiva a diciembre del 2023. Eso no está fácil. Bueno, y finalmente dice que, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con el tema de los gobernadores, digamos, y qué es lo que le marcan a sus propios legisladores en relación a esto. ¿Por qué? Bueno, si bien no recaería en el bolsillo de los propios gobernadores, no toca, digamos, sus arcas, que están bastante complicadas, ya lo sabemos. Muchos creen que al subir los nomencladores nacionales, las provincias también se van a tener que adecuar a estos nuevos montos, porque además en las provincias incluso son mucho más bajos, así que sería, digamos, una problemática que debería enfrentar nuevamente ahí cada uno de los gobernadores. Así que
que a la espera del tratamiento del proyecto de emergencia en discapacidad, veremos qué es lo que pasa las próximas semanas en la Cámara de Diputados puntualmente. Ahora sí, queremos seguir visibilizando por el calvario que están atravesando muchas, pero muchas familias de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, 250.000 personas que están a la vera de ver qué es lo que decide este gobierno, que retrotrae medidas permanentemente y que los trata con un nivel de crueldad que me parece que ni siquiera en el gobierno de Macri habíamos visto. Muchísimas gracias, Gaby Delelisi. 8 minutos para las 12. Portate bien.